Y si te dijera que todo lo que somos hoy, desde nuestros edificios hasta nuestras ideas más complejas, comenzó con un grupo de simios peludos que caminaban sobre dos piernas y rompían piedras con propósito, hace casi 2,5 millones de años, en las vastas llanuras de África Oriental, surgió un tipo distinto de primate. No eran conscientes de ello, pero estaban inaugurando un nuevo capítulo en la historia de la vida. Usaban herramientas simples, vivían en pequeños grupos y luchaban por sobrevivir en un mundo tan bello como letal. Ese fue el nacimiento del Homo habilis, el hombre hábil, la primera especie humana reconocida de nuestro linaje. Y aunque su existencia fue modesta, su legado nos incluye a ti y a mí. Hoy vamos a viajar atrás en el tiempo para descubrir cómo vivieron, cómo evolucionaron, qué los hacía únicos y qué acabó con ellos. Porque para entender quiénes somos, primero hay que conocer quiénes fuimos. Imagina que alguien de hace 2,5 millones de años aparece hoy en pleno centro de Ciudad de México, usando un traje moderno y caminando entre la multitud. Si ese alguien fuera un individuo de la especie Homo habilis, sin duda llamaría la atención, quizás más que muchos de sus descendientes evolutivos. Aunque ya no está con nosotros desde hace muchísimo tiempo, Homo habilis representa una de las primeras versiones del ser humano, un esbozo temprano de lo que más adelante se convertiría en Homo sapiens, Homo neanderthalensis y Homo denisova, quienes coexistieron en la última edad de hielo del Pleistoceno. Pero a diferencia de ellos, Homo habilis vivió en un periodo mucho más antiguo, limitado geográficamente a las vastas llanuras y sabanas de África. Se cree que los machos adultos de esta especie medían alrededor de 1,5 metros, una estatura más baja que el promedio actual. Además, su cuerpo estaba probablemente cubierto de abundante vello corporal, herencia de sus antecesores directos, los Australopithecus, cuya apariencia seguía siendo más cercana a los simios que a los humanos actuales. Ambas especies compartían varios rasgos faciales, una mandíbula prominente, nariz aplanada y ojos más elevados. Aunque ya caminaban sobre dos piernas, sus brazos seguían siendo largos y fuertes, ideales para trepar árboles en caso de amenaza. Esto sugiere que, aunque comenzaron a explorar los beneficios del suelo abierto, como el acceso a nuevos alimentos, aún no habían abandonado por completo la seguridad de las ramas. Los peligros estaban por todas partes: depredadores veloces, reptiles sigilosos y otros competidores por los mismos recursos. Así que mantenerse cerca de los árboles seguía siendo una estrategia vital para sobrevivir. Homo habilis probablemente caminaba de forma erguida la mayor parte del tiempo, y sus piernas, más alargadas que las de sus ancestros, le permitían desplazarse con más agilidad e incluso correr distancias relativamente largas. No sería raro que estos grupos se movieran constantemente por la sabana africana en busca de alimento o de territorios que pudieran habitar. Pero si algo resaltaría verdaderamente en ese hipotético paseo por una ciudad moderna, sería su rostro. A pesar de su postura bípeda y de ciertas similitudes corporales, sus rasgos nos recordarían que aún estaba lejos de parecerse al ser humano moderno. Su capacidad craneal era menos de la mitad de la que tenemos hoy, lo cual se traducía en una frente reducida, una parte trasera del cráneo más pequeña y ojos ubicados en una posición más alta. Su nariz era ancha, plana y orientada hacia el frente, mientras que su boca sobresalía notablemente, una clara huella de su linaje simiesco. Así era Homo habilis, una criatura intermedia, un puente evolutivo entre los primates arborícolas y las futuras especies humanas. Te lo puedes imaginar, caminando a tu lado, con una mezcla extraña de lo conocido y lo ancestral, pero el camino evolutivo que llevó hasta Homo habilis estuvo lejos de ser sencillo. De hecho, si retrocedemos un poco más en el tiempo, parece que sus antepasados enfrentaron condiciones aún más desafiantes. Como mencionamos anteriormente, Homo habilis fue la primera especie reconocida dentro del género Homo. Su linaje se originó a partir de un grupo de simios bípedos que caminaban erguidos conocidos como Australopithecus, cuyo nombre significa mono del sur. Estos Australopithecus mostraban aún más rasgos simiescos que Homo habilis, sobre todo en el rostro. Tenían una mandíbula más prominente, un cráneo aún más pequeño
y probablemente un cuerpo mucho más cubierto de vello. Su diseño corporal estaba claramente adaptado a la vida arbórea. Podían trepar con facilidad, balancearse entre las ramas y pasar gran parte del tiempo por encima del suelo, lejos de los peligros de la sabana. Aunque ya eran capaces de caminar sobre dos piernas durante periodos prolongados, su transición hacia un estilo de vida plenamente terrestre fue gradual. A medida que evolucionaban hacia Homo habilis y otras especies posteriores del género Homo, comenzaron a pasar menos tiempo en los árboles y más explorando el suelo abierto en busca de alimento y oportunidades. Entre las posibles especies de Australopithecus que pudieron dar origen a Homo habilis, destacan dos candidatas principales: Australopithecus afarensis, famosa por el hallazgo de Lucy, y la menos conocida Australopithecus sediva. Esta última comenzó a desaparecer hace poco menos de 3 millones de años, justo cuando una rama de su linaje pudo haber iniciado el trayecto evolutivo que culminaría en Homo habilis. Identificar el momento exacto en que el género Australopithecus dio lugar al género Homo ha sido una tarea sumamente compleja para los científicos. De hecho, antes del descubrimiento de Homo habilis en 1964 por Louis Leakey, Philip Tobias y John Napier, se pensaba que la siguiente etapa después de los Australopithecus era Homo erectus. Sin embargo, esta transición parecía demasiado abrupta. Homo erectus ya presentaba rasgos notablemente más modernos, lo que dejaba un vacío evolutivo difícil de explicar. Fue entonces cuando Homo habilis apareció para llenar ese espacio faltante, convirtiéndose en una pieza crucial del rompecabezas humano. Un puente entre los antiguos simios bípedos y las futuras especies humanas que dominarían el planeta. Pero ¿qué pudo haber provocado que una de las especies de Australopithecus evolucionara hacia Homo habilis? Esta ha sido una interrogante debatida durante décadas desde que se anunció el hallazgo de la nueva especie. Aunque no hay una única respuesta definitiva, varios científicos sugieren que factores ambientales y alimenticios pudieron desempeñar un papel clave. Tal vez los bosques donde estos simios solían vivir comenzaron a volverse menos densos, lo que los forzó a desplazarse más por el suelo y adaptarse mejor a la marcha erguida. Otra posibilidad es que ciertas especies empezaran a alimentarse de una variedad más amplia de recursos disponibles en tierra firme. Muchos de estos primates bípedos tempranos eran omnívoros, lo que significa que su dieta incluía tanto materia vegetal como carne. Este tipo de alimentación puede haber favorecido su transición a un estilo de vida más terrestre, donde el acceso a diferentes tipos de comida era más directo. A pesar de que Homo habilis fue reconocido oficialmente como una nueva especie en 1964, las primeras pistas sobre su existencia se encontraron años antes en la garganta de Olduvai, un sitio paleoarqueológico de enorme importancia en Tanzania. En una expedición liderada por el matrimonio británico Mary y Louis Leakey, se descubrieron 2 dientes fosilizados pertenecientes a un primate adulto con una sorprendente similitud a los seres humanos modernos. A medida que avanzaban las excavaciones en ese lugar, Olduvai comenzó a revelar más secretos, ofreciendo evidencias cada vez más concretas de esta nueva especie. Tan solo un año después, se halló un esqueleto parcial perteneciente a un joven Homo habilis masculino, y desde entonces, las expediciones exitosas se volvieron frecuentes. Gracias a estos descubrimientos, hoy contamos con un panorama bastante completo de la anatomía de Homo habilis, basado en una variedad de fósiles. Entre ellos se encuentran cráneos enteros, mandíbulas, dientes, huesos de las piernas y pies, e incluso algunos esqueletos parcialmente conservados. Estas piezas óseas nos revelan mucho sobre cómo vivía esta especie, cómo interactuaba con su entorno del Pleistoceno y cómo fue adaptándose a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los huesos de las manos indican que Homo habilis podía cerrar los dedos con precisión alrededor de un objeto, lo cual apunta a una habilidad manual avanzada. Esta destreza se relaciona con ciertos cambios neurológicos, ya que el desarrollo del cerebro les permitió fabricar herramientas rudimentarias de piedra, un tema que abordaremos más adelante en el video. Por otro lado, la longitud de sus extremidades nos da pistas cruciales. Sus piernas más largas que las de sus antepasados facilitaban la caminata en tierra firme, pero sus brazos conservaban la longitud necesaria para trepar árboles,
lo que sugiere que aún recurrían al refugio de las alturas cuando era necesario. Además, la forma de su mandíbula y cráneo refuerza la idea de que su vínculo con los Australopithecus era mucho más cercano de lo que se pensaba en un principio. Los dientes en particular ofrecieron pistas reveladoras. Estos homínidos ya mostraban señales claras de estar en camino hacia una forma más cercana a la nuestra. La mayoría de sus piezas dentales eran sorprendentemente parecidas a las del ser humano moderno, excepto por los incisivos, que seguían siendo largos y afilados, recordando los de un chimpancé o un gorila. Sin embargo, el cambio más llamativo se encontraba en el cráneo. A medida que el cerebro crecía, el volumen del cráneo también aumentaba, adoptando una forma más redondeada. Homo habilis albergaba un cerebro de aproximadamente 600 centímetros cúbicos, lo que representaba el 1.7% de su peso corporal total, un avance notable en comparación con sus antecesores Australopithecus. El descubrimiento de Homo habilis marcó un hito en la paleoantropología. Aunque era evidente que esta especie mostraba un mayor desarrollo que sus predecesores, aún conservaba características demasiado primitivas como para incluirla entre los homínidos más avanzados. No es de extrañar que su clasificación haya sido objeto de controversia. Algunos expertos incluso cuestionan su existencia como especie independiente, proponiendo que en realidad se trata de Homo rudolfensis, una especie contemporánea que también habitaba las llanuras abiertas de Tanzania. Lo que sí está ampliamente aceptado es que Homo habilis fue uno de los primeros miembros del género Homo en utilizar herramientas de piedra con intención definida. Aunque los Australopithecus ya utilizaban objetos básicos para abrir alimentos, Homo habilis llevó esta capacidad a un nivel completamente nuevo. Este avance sentó las bases para el desarrollo posterior de herramientas y tecnologías. Homo habilis está vinculado directamente con lo que hoy conocemos como la industria lítica oldubayense, una tradición prehistórica de fabricación de herramientas caracterizada por su simplicidad, bordes afilados y funcionalidad clara. Estas herramientas eran utilizadas para cortar carne, pelar animales y fracturar huesos duros. En términos generales, las piezas oldubayenses eran piedras con un extremo redondeado y otro afilado, sin señales de diseño elaborado o repetición intencional. El proceso consistía en sostener una piedra en cada mano y golpear una contra otra para desprender fragmentos afilados del núcleo. Este método de talla era relativamente simple, pero requería precisión y un grado notable de control mental. La mayoría de las herramientas encontradas en la garganta de Old Dubai provienen justamente de esta técnica, y muchas de ellas muestran evidencia clara de que quienes las fabricaban sabían lo que hacían. Este yacimiento tanzano se convirtió en una fuente invaluable de información sobre Homo habilis. Fue Mary Leakey, una reconocida paleoantropóloga británica, quien dirigió las excavaciones y dio nombre a varias de las herramientas halladas. Algunos de los utensilios recuperados demuestran que estos antiguos seres humanos primitivos no solo sabían manipular piedras, sino que además lo hacían con un propósito específico en mente: cortar, desgarrar, abrire. Si bien aún no existía un diseño creativo o sofisticado detrás de estas herramientas, su fabricación representó un gran salto en términos de inteligencia evolutiva. Las herramientas oldubayenses, aunque básicas, eran deliberadas. Mostraban conocimiento técnico y habilidad para golpear con precisión los puntos clave de una roca y convertirla en un instrumento filoso. Y aunque sus cuchillas eran rudimentarias, muy lejos todavía de las puntas de lanza o cuchillos afilados que surgirían siglos después, estas herramientas marcan el amanecer de una nueva etapa, no solo para Homo habilis, sino para toda la historia de la inteligencia sobre la Tierra. La evidencia indica que es poco probable que Homo habilis haya sido un cazador activo. La forma de su cuerpo y la estructura de sus dientes revelan que su alimentación era principalmente vegetal, aunque ocasionalmente incluía carne. Sin embargo, sin herramientas complejas ni fuerza suficiente, era difícil que estos primeros humanos consiguieran presas grandes por sí mismos. Es probable que hayan aprovechado oportunidades para atrapar animales pequeños o recolectar huevos, valiéndose de sus manos con pulgares oponibles, pero su capacidad para abatir animales más grandes como antílopes era muy limitada. Las herramientas de piedra que utilizaban eran simples
y no estaban diseñadas para la caza mayor. Por eso, muchos expertos consideran que Homo habilis se alimentaba en gran parte de los restos que dejaban otros depredadores. Su comportamiento en ese sentido se asemeja más al de los buitres que al de los leones. Aunque no eran cazadores, sus herramientas primitivas sugieren un entendimiento básico de cómo manipular el entorno para obtener alimento. Imaginar a un grupo de estos antiguos homínidos esperando a distancia, observando a los grandes felinos de la sabana alejarse de una presa y acercándose con cautela para aprovechar lo que quedaba, es una imagen que despierta una mezcla de familiaridad y extrañeza. Una criatura que aún estaba lejos, pero ya en camino hacia convertirse en Homo sapiens, comunicándose con gruñidos básicos que, con el tiempo, evolucionarían en el lenguaje que usamos hoy. En 1962, 2 años antes del descubrimiento oficial de Homo habilis, se encontró en la garganta de Olduvai una estructura peculiar, un círculo de piedras volcánicas de más de 4 metros de largo por 3 de ancho. Estas rocas estaban firmemente incrustadas en el suelo, separadas por espacios regulares de poco más de medio metro y con una altura de aproximadamente 30 centímetros. La disposición ordenada de las piedras sugiere claramente una intervención humana, ya que no hay otra especie conocida que pudiera haberlas colocado de esa forma. Mary Leakey propuso que este conjunto de piedras pudo haber servido como base para algún tipo de refugio rudimentario, tal vez una protección contra la lluvia o el sol intenso del paisaje tanzano. Se considera que esta es la forma más antigua de arquitectura construida por humanos, un vestigio modesto pero crucial que anticipa la complejidad de las futuras construcciones humanas. Aunque no se ha identificado con certeza cuál fue la especie que levantó esta estructura, por su antigüedad y localización, muchos investigadores la asocian con Homo habilis. Este vínculo no solo nos habla de su capacidad para modificar su entorno, sino también de su posible organización social. Algunos estudiosos sugieren que Homo habilis pudo haber sido la primera especie humana en practicar la monogamia, una característica más claramente observada en Homo ergaster y Homo erectus, quienes vinieron después y parecen haber mantenido vínculos de pareja más estables. Se especula que estas prácticas pudieron haber comenzado con habilis. En cuanto a su vida en grupo, hay comparaciones con los babuinos actuales, múltiples machos y hembras viviendo juntos, formando comunidades que podían alcanzar hasta 80 individuos. Estos grupos cooperaban para protegerse, especialmente los machos, quienes probablemente levantaban los brazos, lanzaban piedras o ramas y emitían sonidos agudos para intimidar a depredadores o intrusos. Cuando eso no era suficiente, buscaban refugio en los árboles cercanos, usando sus brazos aún largos para trepar con agilidad. La sabana africana en la que vivía Homo habilis no era tan diferente de la sabana actual de Tanzania. Extensiones abiertas de pasto amarillento interrumpidas por árboles dispersos o formaciones rocosas con ríos que recorrían el paisaje ofreciendo agua vital para la vida. Aunque todavía conservaban ciertas adaptaciones para la vida arbórea, como brazos largos, su evolución los estaba empujando hacia una vida cada vez más terrestre. Caminaban con mayor frecuencia en 2 pies, sus cerebros comenzaban a desarrollarse más, y sus dietas incluían alimentos más accesibles en las llanuras abiertas. No obstante, Homo habilis no estaba solo. Durante su existencia, compartió el mismo hábitat con al menos otras 4 especies de homínidos, 3 de ellas también pertenecientes al género Homo: Homo ergaster, Homo erectus y Homo rudolfensis. Esta convivencia fue apenas el comienzo de una historia evolutiva en la que distintas especies humanas coexistieron en un mismo entorno, compitiendo y tal vez colaborando de formas que aún hoy tratamos de comprender. Todas estas especies serán tratadas en mayor profundidad en los próximos episodios de este canal. Específicamente, Homo ergaster y Homo erectus fueron sucesores directos de Homo habilis en estas planicies y presentan una relación evolutiva más cercana con nosotros que con sus antecesores más primitivos. Pero no eran los únicos con los que habilis compartía su entorno. Había otra criatura que, a pesar de no pertenecer al género Homo, le resultaba inquietantemente familiar: Paranthropus boisei. Este homínido, a menudo clasificado también como Australopithecus boisei, por sus similitudes morfológicas con ese linaje,
Habitaba zonas más boscosas o humedales cercanos a los bordes de la sabana. Paranthropus boisei era robusto, cubierto de vello y caminaba erguido. Su apariencia general recordaba mucho a los ancestros de Homo habilis, especialmente a Australopithecus, de donde se cree que evolucionó. No es descabellado imaginar que grupos de Paranthropus y habilis se cruzaran en las fronteras de sus respectivos territorios. ¿Se habrán reconocido como parientes o simplemente se observaron de lejos y se retiraron sin mayor contacto? No tenemos forma de saberlo, pero la posibilidad despierta una fascinación genuina por nuestra historia compartida. ¿Y de dónde obtenía Homo habilis la carne que complementaba su dieta omnívora? La respuesta yace en los cadáveres de animales medianos como antílopes y caballos salvajes, similares a las gacelas y cebras que aún deambulan por las sabanas africanas actuales, cazados por depredadores mayores. Homo habilis, junto con los buitres y otros carroñeros, aprovechaba lo que quedaba, pero es razonable suponer que consumían carne de muchas otras fuentes también, desde tortugas y peces atrapados en ríos, hasta pequeños roedores o huevos de aves recolectados tanto en el suelo como en los árboles. Su dieta era variada, aunque limitada por su habilidad para cazar. Es importante recordar que, aunque Homo habilis comenzaba a adaptarse al entorno abierto de las sabanas, todavía no ocupaba una posición dominante en el ecosistema. Los individuos jóvenes, ancianos o heridos eran particularmente vulnerables y debían permanecer alertas en todo momento. El paisaje del Pleistoceno temprano estaba lleno de depredadores acechando entre los arbustos, las rocas o las hierbas altas. Esta amenaza no era nueva. Ya Australopithecus había enfrentado ese mismo peligro y Homo habilis continuó lidiando con él. La sabana albergaba una impresionante variedad de grandes felinos carnívoros. Los leopardos, muy parecidos a los actuales, no solo cazaban desde el suelo, sino que también podían trepar árboles y sorprender desde las alturas. Además, existían dos géneros extintos de félidos de gran tamaño que habitaban estas tierras, Deinophilus y Meganthurion. Este último en particular sobrevivió hasta mediados del Pleistoceno y representó un peligro constante incluso para Homo erectus, la especie que sucedió a habilis en estas mismas planicies. ¿Te imaginas tratar de encontrar alimento sabiendo que podría ser acechado en cualquier momento por un felino con dientes de sable? En aquel entonces, la lucha por sobrevivir no solo consistía en buscar comida, sino en no convertirse en ella. Esta era la realidad constante de Homo habilis, una especie que se abría camino lentamente entre los peligros del pasado, dejando las primeras huellas en la larga marcha evolutiva que conduciría a nosotros. Los peligros para Homo habilis no se limitaban únicamente a los grandes felinos. En aquella África del Pleistoceno temprano, existía otro depredador extinto que recorría las planicies en manadas organizadas, la hiena cazadora. Varias especies del género Chasmaportetes habitaban el continente justo cuando nuestros antepasados comenzaban a caminar erguidos. Estas hienas, con patas largas y delgadas parecidas a las de los guepardos modernos, probablemente estaban adaptadas para perseguir presas veloces a través de las vastas praderas. Para un homínido como Homo habilis, sin velocidad ni medios defensivos efectivos, ser capturado por uno de estos depredadores era una amenaza muy real. Sus dientes, afilados como cuchillas, eran capaces de abatir a su presa con rapidez y precisión. Ni siquiera acercarse al agua era seguro. Los ríos y lagos que atravesaban la sabana eran hábitats comunes para los cocodrilos, quienes esperaban al acecho bajo la superficie. Solo hacía falta un instante de distracción para que un individuo que se inclinaba a beber fuese sorprendido por las fauces de un reptil gigantesco, arrastrándolo con fuerza hacia las aguas turbias. De hecho, se ha encontrado un fósil atribuido a Homo habilis que evidencia este tipo de ataque. La parte delantera del pie había sido arrancada o devorada por uno de estos reptiles. En el contexto de las llanuras abiertas de lo que hoy es Tanzania, esa herida habría sido letal. Sin atención médica, sin refugio verdadero y con depredadores siempre al acecho, una lesión de esa magnitud significaba la muerte casi segura. Puedes imaginar vivir en un mundo donde cada paso fuera un riesgo y hasta el simple acto de saciar tu sed pudiera costarte la vida. Esa era la realidad diaria de Homo habilis, un ser que aún no dominaba la tecnología,
pero que ya luchaba por sobrevivir en un entorno implacable, lleno de amenazas ocultas entre la hierba alta y las aguas oscuras. Determinar con certeza por qué Homo habilis desapareció es una tarea difícil. Lo más probable es que múltiples factores, acumulados a lo largo del Pleistoceno, hayan influido en su extinción. Sin embargo, una propuesta interesante proviene del Dr. Pascal Raya, investigador de la Università di Napoli Federico II en Italia, publicada en la revista científica One Earth en 2020, utilizando un simulador climático avanzado que reproduce las condiciones del pasado. Raya y su equipo analizaron patrones de temperatura, lluvias y condiciones ambientales desde el Plioceno hasta el Pleistoceno. Sus resultados sugieren que las especies humanas posteriores comenzaron a perder los entornos específicos a los que estaban adaptadas, debido a cambios climáticos intensos y acelerados en diversas regiones del planeta. Los ecosistemas que sostenían su modo de vida, y por tanto sus fuentes de alimento, empezaron a desaparecer. Esta transformación ambiental no solo afectó a los Homo más recientes, sino que bien pudo haber sido uno de los elementos que empujó también a Homo habilis hacia la desaparición. Aunque claro, es posible que este factor fuera solo uno entre muchos. Otro elemento que no se puede ignorar es la competencia entre especies. Durante su existencia, Homo habilis compartió el paisaje africano con al menos 3 especies más del mismo género. Entre ellas destacan Homo ergaster y Homo erectus, homínidos con mayores capacidades cognitivas, posiblemente mejor preparados para sobrevivir en grupos sociales organizados y para cazar de forma más eficiente en las llanuras del este africano. Frente a estos parientes más avanzados, Homo habilis pudo haber quedado en desventaja, no por una sola debilidad, sino por un conjunto de circunstancias: menor inteligencia relativa, cambios ambientales bruscos y competencia con especies más adaptables. En conjunto, estos factores formaron una tormenta evolutiva que poco a poco fue desplazando a Homo habilis del escenario de la prehistoria. Sea cual haya sido el destino final de las poblaciones de Homo habilis que habitaron Tanzania a inicios del Pleistoceno, su desaparición no marcó el cierre del capítulo para el género Homo. Al contrario, fue el prólogo de una larga historia evolutiva que se extendería por más de 1 millón de años, hasta llegar al presente que hoy habitamos. Otras especies del mismo linaje continuarían existiendo, pero fueron los pasos iniciales de Homo habilis los que permitieron que ese camino evolutivo siguiera adelante. Y aunque sus vidas estaban muy lejos del confort y la complejidad de nuestra realidad actual, hay algo profundamente significativo en reconocer que Homo habilis representó, en su momento, la forma de vida más avanzada en cuanto a inteligencia que la Tierra había conocido hasta entonces. No es casualidad que su nombre signifique el hombre hábil. Por primera vez en la historia del planeta, un ser viviente comenzaba a transformar su entorno de manera consciente y funcional, una idea revolucionaria en el registro fósil. Si efectivamente fue Homo habilis quien construyó aquel rudimentario refugio de piedra en la garganta de Olduvai hace más de 1 millón de años, entonces estamos hablando de una mente que no solo sobrevivía, sino que también imaginaba, diseñaba y creaba. Este hecho cambia radicalmente nuestra comprensión sobre su forma de vida y sus capacidades cognitivas. Aún falta mucho para llegar al punto en la historia donde aparece Homo sapiens, pero sería un error subestimar la importancia de Homo habilis, porque con ellos comenzó algo que cambiaría el mundo: la capacidad de pensar herramientas, de diseñar estructuras, de tomar el primer paso hacia la tecnología.